Buenas noches y volvemos a encontrarnos en RM acá en A24 y esta semana creo que con uno de los personajes protagonistas más controvertidos. En este momento no sé, a ver si llamarlo toma, en Entre Ríos, en un campo, en una herencia familiar que terminó en una disputa que lo metió en el medio a Juan Grabois, que está acá sentado con nosotros, y quiero agradecerle por honrar la palabra. Nos costó llegar a esta nota. Nos costó, sí, es un momento complicado para nosotros. Bueno, llamar la toma ya sería ir en contra del criterio del juez, ¿no? A veces hay muchos mitos sobre nosotros. Nosotros peleamos con... ¿Nosotros somos? Nosotros somos el Proyecto Artigas en este caso, somos la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, somos movimientos sociales y yo además de eso soy abogado. Y en este caso soy abogado de la víctima de una estructura mafiosa, patriarcal, de la rancia oligarquía, ¿no? De la tradicional oligarquía argentina, los Etcheverry. Estamos hablando de Dolores Etcheverry, Claro. la hermana del exministro. Exactamente, ¿no? Que, bueno, el abuelo fue candidato a vicepresidente con Aramburu, el del golpe del 55. Familia muy poderosa, dueños del principal diario de Entre Ríos, popes del agronegocio, con muchos tentáculos en la corporación judicial y política. Y Dolores, una historia desobediente. Alguien que quiso romper con el mandato familiar y que ella quería mucho a su papá, ¿no? Su papá que también fue parte de estos crímenes. Pero bueno, era su papá, lo quería mucho. Y parece que era la favorita del papá. Y cuando muere el papá, ahí intubado como estaba el padre, le sacan una firma para dejar a Luis Etcheverry y compañía, el ex ministro macrista de Agroindustria, estamos hablando del administrador claro. de la herencia. La dejan afuera de todo, la dejan en una situación, prácticamente situación de calle. Sufrió mucho esa mujer. Y un día llegó acá a esta misma oficina en la que estás vos y vino a pedir ayuda. Y vino a pedir ayuda por ella, pero con una perspectiva más amplia, ¿no? ¿Cómo llegué a...? Digo, y vamos a, por supuesto, a hablar de vos porque me gustó, digamos, el nosotros y la mirada en nosotros, y quiero preguntarte sobre vos en particular, que sos un personaje que genera muchas dudas, ¿no? Que a veces es difícil de descifrar, pero ahora trajiste esto. ¿Cómo llega Dolores a esta oficina, ¿no? Porque, digo, claramente no es que buscó la dirección de dónde ubicarte en alguna agenda y te vino a tocar la puerta, alguien la trajo. Bastante parecido a lo que estás diciendo. Hay mucha gente... Me cuesta, te soy honesta, me cuesta creer. Más de la que vos te imaginás. No hay intereses políticos atrás de que vos acompañes a Dolores Etcheverry. Yo tengo un interés político. Ahora si querés te lo explico. No, pero digo cómo llega. Pero ¿Atrae a alguien? hay cualquier cantidad de gente que me escribe por Facebook. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia y había que buscar comida porque había habido un problema en el Ministerio de Desarrollo Social para comprar la comida, y yo hice una publicación diciendo que teníamos ese problema. Hubo empresarios, que no te voy a decir los nombres, pero no te podés imaginar los empresarios y deportistas que me escribían al Instagram o al Facebook. Para ayudarte. Para mandar plata, sí, para ayudar. Está bien, pero acá viene Bueno. la hermana de un hombre poderoso en Entre Ríos para que te metas en la interna de la herencia familiar. No, viene a pedir a un abogado que la represente. No sos cualquier abogado, No, Juan por eso. Grabois, Pero, claramente. pero precisamente ella me viene a pedir por eso. Porque ¿qué pasa? Una mujer sola, contra todo el poder en Entre Ríos, choca contra la pared de un sistema machista, patriarcal, clasista, y viene a buscar refugio, el refugio que las instituciones no le dieron en los movimientos sociales. Yo soy un hombre de los movimientos sociales. Ella lo que dijo es que empatizó conmigo cuando me vio en la televisión hablando de la cuestión de la tierra, de la reforma agraria, del despojo, la historia de mi propia familia. Yo vengo de una familia de chacareros. Y la historia de mi propia familia también está cruzada por un despojo, ¿no? A mi abuelo le sacaron su tierra en Venado Tuerto. Entonces, pegamos onda, como se dice. Pero yo le planteé que yo no trabajo en causas particulares. Yo soy abogado de los movimientos y de los pobres. Y que de alguna Ella no manera... es parte ni de los movimientos ni de los pobres. Exactamente. Entonces ella me dice, yo no busco reparación para mí sola. Busco reparación para otras víctimas. Bueno, tráeme la documentación, Dolores. Me trajo unas carpetotas así. Me contó cómo se habían apropiado de tierras de la Escuela Agrotécnica de La Paz, cómo se habían apropiado de tierras del frigorífico público Santa Elena,
me contó una cantidad de ilícitos con los cuales habían creado el patrimonio y que ella había presenciado. ¿Y en qué momento, perdón, digo, si fue parte de la negociación, la sesión que ella te hace de Estoy yendo luz? ahí. Sí. Estoy yendo ahí. Entonces, lo que yo le planteé a Dolores es, mira, Dolores, si vos querés reparación para muchos, no solamente para vos, formemos un proyecto. Formemos un proyecto con los jóvenes por el clima, que es una ONG, una organización de jóvenes que pelean por el ambiente, la de Greta, pero acá en la Argentina, con pequeños productores, con la cooperativa de pequeños productores familiares, con un equipo de abogados y de documentalistas, y vamos a buscar verdad, reparación y justicia en serio. Verdad de todo lo que pasó, no solamente lo que te pasó a vos. Y ahí pediste una parte... Ahí conversamos que la forma que ella tenía de contribuir a la restitución y a la reparación histórica de un sector golpeado es la cesión de un 40% del acervo hereditario, no a Juan Grabois, a la cooperativa de pequeños productores para el proyecto Artigas. Pero lo negoció con vos. Conmigo y con el equipo, sí, claro. Con el equipo. Y más que una negociación fue un acuerdo, porque ahora somos parte del mismo proyecto. Ella no puede hoy cederte nada porque la sucesión, para que se entienda rápidamente, no está terminada. No, sí puede, sí. Existe lo que se llama cesión de derechos hereditarios, sí, que tiene un procedimiento que se hace de determinada manera. La cesión de derechos hereditarios es algo absolutamente legal, es algo a futuro. A futuro, por eso. Ahora, hoy, ella no puede decir este 40% es de ustedes. No, ella puede decir sobre mi 25%, yo quiero que ustedes compartan conmigo una parte y el día de que todos los papeles estén en regla van a poder escriturar, digamos, ¿no? Es algo que es muy común en las sucesiones. El problema de esta sucesión en particular es que la sucesión está indivisa, no tiene inventario y no tiene partición. ¿Por qué no tiene inventario y no tiene partición? Porque es muy cómodo para los Echeverri. No está inscrito en ningún lado donde están los bienes que se heredaron. Eso para que se entienda. Exacta, abierta, tiene la declaratoria de herederos, pero todavía no está el inventario de todos los bienes, porque los bienes de los Echeverri no son 5 campos y una consignataria de Hacienda. Hay cuentas offshore, hay activos financieros por todos lados, es decir, es un emporio. Y nosotros vamos a buscar hasta abajo de la última piedra dónde está ese patrimonio, primero para que la sociedad sepa la que se robó esta gente. Segundo, para que la que no se robó y le corresponde se reparte entre los herederos en forma hereditaria. Y con una parte de eso haya un poquito de justicia social. Ahora quiero volver a esto porque vos no lo querés llamar toma, pero insisto, no me parece inocente que en este momento donde se está dando esta cuestión de la ocupación de tierras como una problemática muy grave en la Argentina, Dolores Echeverri venga, te toque la puerta y hayamos vivido lo que se vivió esta última semana. Pero, ¿por qué le llamarías toma a que la legítima heredera vuelva a su casa, una casa donde vivió muchas veces, una casa donde no vivía ni su mamá, ni sus hermanos, donde ella entraba y salía, entre con un grupo de personas que van a trabajar la tierra con ella? ¿Por qué eso es una toma? ¿Pero no te parece que en este marco realmente es una mirada muy inocente creer que se dio casualmente y no como un hecho que está dentro de una situación que estamos viviendo y que tiene la gente sumamente preocupada? No, yo creo que esta idea de meter todo en la misma bolsa, mira, vos te referís... Entre Río, Guernica, decís, no tienen nada que ver. No, tienen que ver, pero tienen que ver de una manera distinta a la que vos lo planteás. ¿Vos sabés cuántos barrios populares que fueron tomas ahí en la Argentina? 4.400 más o menos. Se crearon en los últimos 30 años. Eso te da un promedio de 120 tomas por año. La ocupación de tierras es una situación recurrente y constante en la Argentina. Si vos tomás el mes de octubre del año pasado, debes haber tenido 7, 8 o 12 tomas. Pero no había un foco de atención constante. La toma de Mascardi, por ejemplo, que ahora está de moda de nuevo, se produjo durante el gobierno de Mauricio Macri. Se produjo durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, vos decís que no estás de acuerdo, declaraste que no estás de acuerdo con las tomas. No, dije que odio las tomas. Decir no estoy de acuerdo con las tomas es como decir no estoy de acuerdo con el COVID. Sí. Yo odio las tomas, sí, pero no puedo estar en desacuerdo ni de acuerdo. Son algo que sucede, son parte de una realidad. Y el problema en una sociedad es cuando, en vez de abordar y comprender una realidad, se observa esa realidad con moralina. Ni siquiera con moral, con moralina. Ay, pero estos vienen a usurpar y a robar a la gente a otro.
¿no? Así no se comprenden los fenómenos. Juan, sos abogado y Sí. realmente para mí sos uno de los tipos más inteligentes que conozco. Sí. Realmente, decir que es moralina y que no tiene que ver con avalar lo que es un delito como una usurpación me cuesta otra vez creerlo de vos. No, es que, Digo, estás insisto, convalidando un delito, la usurpación es un delito. Pero- Plantarme en un lugar y decirme yo de acá no me muevo sí. y esa tierra no es mía es un delito. Eso es precisamente lo que está haciendo Luis Echeverría en este momento. Pero a él no le dicen, Pero a él te no hablo le vos, dicen pero delincuente. te hablo a vos, dices, odio las Sí. tomas, pero convalidás las usurpaciones. No, pero- Dijiste hace muy poquito a los compañeros de perfil, si no me equivoco, si no corregime, pero Sí. vengo estudiada, Dale. dijiste hace muy poquito tiempo que la única forma que hoy un pobre tiene de acceder a la tierra es ocupándola. Bien. ¿Eso ¿Vos? no es convalidarlo? No, eso es explicarlo. Explícame vos cuál es la otra forma que tiene un pobre Pero de acceder a ¿es una un tierra. delito o no es un delito? A ver, una usurpación es un delito. Sí. Eso es algo que está en No el lo Código discutí, Penal. por eso, no lo vamos a discutir. No lo vamos a discutir. Hay un derecho a la propiedad privada. Lógico, hay un derecho a la propiedad privada. Vender en la calle puede llamarse delito, contravención, depende del grado. La usurpación a veces se da de una manera, a veces se da de otra, pero más allá de eso, es un ilícito, vamos a decirle, un ilícito. Sí. Vender en la calle es un ilícito también. Vender chucherías en la calle, una contravención. Ahora, son ilícitos que reflejan no una actitud delictiva, es decir, no una voluntad de delinquir, de hacer daño, sino una situación de desesperación previa que empuja a la gente a determinadas situaciones, como por ejemplo ir a vender a la calle. Tener empatía y capacidad de comprensión no es convalidar nada, es buscar soluciones. Indignarse y responsabilizar a los humildes, a los excluidos de sus propios padecimientos, y en vez de ponerlos en el lugar que les corresponde, que es el de víctimas de una sociedad excluyente, ponerlos en el lugar de victimarios, es una grave distorsión de la ética social. Entonces, cuando alguien busca comprender y busca soluciones alternativas y busca empatizar, y a esa persona que busca hacer eso se la encaja en el lugar de convalidador, legitimador o justificador, prácticamente delincuente, se reduce mucho el debate. Es imposible debatir cuando se está anulando al interlocutor desde el vamos, diciendo vos... No es mi intención, pero vamos a justificar desde la necesidad la comisión de un delito. No te pongas un sallo si no te corresponde. No era para mí. Hay que comprender. Es decir, mira, hay una correlación estadística que no es un problema de ideología, es un problema de ciencia, entre la desigualdad, más que la pobreza, la desigualdad y la criminalidad. Existe esa correlación en toda América. Sí. En Europa también existen, en los países asiáticos es distinto. Entonces, la correlación dice, mientras más desigualdad hay, más violencia y más criminalidad hay. Plantear eso, entonces debería haber menos desigualdad, ¿no? Plantear eso, es decir, qué bien que delinquen los que sufren la desigualdad. No, es plantear una situación. Yo, y voy a hacerte muy franco y muy directo con esto. Te lo pido, por favor. Si a vos tenés hijos, 2 nenas. bueno, si a vos te toca en algún momento de tu vida, te quedás sin amigos, por cualquier desgracia que te sucede, perdés tu casa y tuviste 2 noches abajo de un puente con las nenas y no querés estar más ahí. Y te llama alguien que conoces y te dice, mira, hay un terrenito acá a un par de kilómetros, que acá hubo una ocupación, pero queda un terrenito libre, vení acá que vas a tener un lugar. ¿Tú qué haces? ¿Te quedas abajo del puente? Me parece perversa, digamos, esa hipótesis, porque ¿Por la qué? verdad que porque la verdad que no te lo podría decir, no lo sé. No lo sé. Pero no es perversa, es No lo que lo le pasa sé. a mucha gente. No Se lo llama sé, pero empatía. sí, está bien. Y Se que llama yo ponerse- yo no la tengo porque insisto, digamos, en que hay propiedad privada, que un desalojo es una herramienta que tiene la justicia. Es que vos estás describiendo un ordenamiento jurídico y yo te estoy planteando... ¿Vos no crees que yo tenga empatía? No, yo no te conozco, te estoy proponiendo Pero un no ejercicio. crees. Te estoy proponiendo un ejercicio de empatía. El ejercicio de Sí. empatía es precisamente lo que estamos haciendo, es ponerse en la situación del otro. Es decir, ¿qué haría yo si me pasara? ¿Qué haría yo si me pasara? ¿Vos no podés responder esa pregunta? No lo sé. Bueno, pensalo. Por ahí si lo pensás vas a entender más a la gente que lo está haciendo.
Pero y la gente que necesita también ese lugar, porque ese lugar es propio y está reclamando su propio lugar, pero alguien se lo usurpa. No hay reglas, estamos viendo una sociedad sin reglas. Ese es otro ejercicio de empatía. Ese es otro. También lo podemos hacer, porque hay que comprender a todos. Porque claro, lógico. Digo, porque vos vivís un desalojo, por lo menos lo que planteas es un desalojo como algo violento donde no se dialoga. Y la justicia, donde creo que todavía nos manejamos, digamos, por las normas, por un ordenamiento jurídico, te dice cuando hay una usurpación, el desalojo es la herramienta que tiene la justicia para... Eso no es tan así desde el punto de vista jurídico como vos decís, porque hay un montón de formas de resolución alternativa de conflictos. Que desalojo no siempre sacar a patadas violentamente, de manera represiva. Hay ¿no? muchas formas de resolución. Ahora después te voy a decir cómo creo que hay que solucionarlo. Sí. Pero cuando yo te propongo un ejercicio de empatía, la empatía con uno no implica la no empatía con otro. Pero hay que trabajar más la empatía con este sector, porque las sociedades se polarizan en el peor de los sentidos cuando se pierde la capacidad de empatizar con los que están más abajo. Empatizar con los que están igual que vos o más arriba siempre es fácil. Lo difícil es empatizar con los que están más abajo, con los que están en una situación desesperada que vos sentís que no te puede pasar. Por eso el ejercicio es muy importante y yo te lo propongo a vos y se lo propongo a los que nos están mirando. Yo te pregunto, vos te quedás en una situación acuciante y desesperante, salís a robar. Es posible. Si yo no tengo para darle de comer a mis hijos, es posible que tome una opción que no es la opción que he tomado en mi vida, que es todo lo contrario, que es vivir con un nivel de confort muy inferior al nivel con el que nací. Es muy posible, si yo no tuviera para darle de comer a mis hijos, buscaría cualquier opción. ¿Vos no lo harías? Vuelvo a pensar, me cuesta imaginar, me cuesta. Esa dificultad que tenés en imaginar se llama dificultad. Agarrando un arma. Es dificultad para tener empatía. Ir a robar con un... robar, no estoy hablando de un hurto, no estoy hablando de ir a agarrar un pedazo de pan. ¿Hurtar también es ilegal? Sí, está bien. ¿Hurtarías por tus hijos? Que es horrible la discusión que estamos teniendo, digamos, por los niveles de... Bueno, es horrible la plantilla, yo, está bien. ¿Hurtarías? Una cosa es agarrar tal vez algo de un delito, ¿lo harías? Y creo que sí. Bueno, bien. Ahora, pero vos, yo te pregunté, salís a robar, ¿no hurtás? Y vos me dijiste, por ahí sí. No, si lo puedo resolver hurtando, lo hurtaría. Bueno, a nadie le gusta. No, lo que te quiero decir es, fíjate, en 5 minutos ya pudimos construir un escenario en el que vos te convertís en un delincuente. Eso se llama empatía, poder entender la situación. Ahora, una vez que uno lo entiende, puede empezar a buscar formas de resolverlo. ¿Cómo se resuelve el problema de la tierra en la Argentina? O el problema para las personas que están abajo del puente, como te planteaba en el ejercicio anterior. No se resuelve tomando tierras. Eso genera más problemas. No se resuelve no haciendo nada, pensando que el mercado va a generar opciones inmobiliarias para esa familia. No las va a generar. Se resuelven con políticas públicas serias. Por ejemplo, crear lotes con servicio en un país donde no hay escasez de tierra, 200 metros cuadrados, a ir pagando en cuotas y que la gente se vaya construyendo su propia casa. Mediano y largo plazo. Ahora estamos hablando de la urgencia que conocés como pocos, de lo inmediato. Y entonces... ¿Cuál sería la urgencia? Habitacional, por supuesto. No es mediano y largo plazo. Es una cosa muy sencilla de hacer. No es mañana, no es en 3 meses. No, es en 6. En 6 se pueden armar lotes con servicio. Es una cosa muy sencilla de hacer, digamos, ¿no? Si pudimos armar hospitales móviles para el COVID, podemos armar lotes con servicio, digamos. El problema que tenemos hoy son problemas de acumulación. No es que hay que hacer los 2 millones de lotes mañana, pero hay que hacer por lo menos 120.000, 150.000, 200.000 por año. Y así vos tenés un caminito institucional para poder resolver los problemas. Había un sociólogo muy importante norteamericano, se llama Thomas Merton, que decía, los problemas de anomia social, estos que vos estás marcando de anomia, se producen cuando hay una distorsión muy grande entre las metas que tiene un ser humano, metas materiales, económicas, culturales, las que le pone la propia sociedad, y los medios legales para alcanzarla. Si para obtener la meta, por ejemplo, tierra o techo propio, los medios institucionales para alcanzarlo son imposibles e inviables, se genera anomia. Si para ganarte el mango para comer, para alimentar a tu familia, que es una meta válida, los medios legales que se te ofrecen no existen, se genera anomia. Anomia que puede ser un hurto, como el que harías vos en esa hipótesis,
o salir a vender en once, que no es un hurto, que no es un delito, pero que sigue siendo un ilícito, porque es una contravención. Ahora, Juan, toda la gente que está en esa situación, digo, porque hace Sí. un par de programas hablábamos con Pichetto, que hablaba de vos, de romantizar el pobrerío, decía, ¿no? Que estabas como, y justificando en base a la necesidad cualquier tipo de transgresión a la ley. O sea, mucho cuidado, digamos, con lo que viene a plantear Grabois. ¿Vos realmente creés que todos los que hoy están, digo, vamos a hablar de Guernica, que se postergó el desalojo, o que están en la toma de tierra, son gente que está necesitando ese lugar hoy para vivir, o hay entraron quienes tercerizan esto y terminan haciendo un negocio? Mira, siempre una forma de evitar los debates de fondo es salir por la tangente de los intermediarios. Si no hubiera necesidad, por ejemplo, de empleo, no habría una cola de 10 cuadras cada vez que se sale un puesto en una pizzería. Si no hubiera necesidad genuina de vivienda, no habría base social para que ningún intermediario haga negocio. Es decir, había intermediarios en Guernica y familias por desesperadas, muertas de Escuchá lo que miedo digo. por los aprietes Si de no los hubiera intermediarios. una base social, una situación social subyacente, no habría intermediarios posibles. Los intermediarios son algo que se produce como consecuencia de la necesidad anterior. Cuando Pichetto habla así del pobrerío, es un hombre... Vos romantizás el pobrerío. Claro, el pobrerío que es una cosa despectiva. Los pobres son buenos, los ricos son malos, que tenés odio de clase, ahora vamos a hablar de ese tema. No, mira, los pobres son víctimas. Ser víctima no te hace bueno ni malo, te hace víctima. Y yo creo que las víctimas requieren reparación. Después, Pichetto tiene un problema así de piel con el cristianismo, no con el Papa, con el cristianismo. Y para los cristianos, nosotros tenemos un mandato, un mandamiento de amor preferencial con los pobres. Es una obligación que tenemos, no la podemos evadir. Si no, no podemos ser cristianos. Entonces, como humanista, creo que la víctima requiere una reparación y que los pobres son víctimas. Y como cristiano, tengo una opción preferencial por los pobres. Después, a mí cuando se habla tanto de romantizar y decir que son buenos, ¿por qué no pensamos un poquito los delitos de los ricos? ¿No? No, pero yo digo, si todos los pobres tienen una necesidad de un terreno, de un techo, sí, salen a tomar. Pero claramente hablemos un poco de los ricos que no tienen ninguna necesidad y toman Ahora, igual. te quería preguntar, déjame preguntarte algo de vos, por favor. Déjame cerrar la idea. Dale, Déjame cerrar la idea. Dale. Porque hay como una especie de morbosa observación obsesiva sobre la conducta de los pobres, pero a nadie le importa mucho la conducta de los ricos. Es decir, hay situaciones flagrantes de delitos, de ocupaciones ilegales, como por ejemplo la de Lewis en Lago Escondido. Tiene cercado un lago. No le importa a nadie. ¿Por qué? Insisto, porque es más fácil para la psicología humana agarrársela con el que está más abajo que con el que está más arriba. Porque en la psicología humana vos aspirás a ser como Lewis, no a ser como el otro. Entonces eso te separa y te deshumaniza. Y hay políticos muy hábiles, no Pichetto porque no es particularmente hábil, le ha ido bastante mal en general, siempre ha sido muy segundón, pero hay políticos bastante hábiles que saben tocar esa fibra aspiracional de resentimiento que tienen ciertos sectores de la clase media. Mauricio Macri, el expresidente, por ejemplo. No, que Durán también Barba sí. Durán Barba. Macri no. No, Macri era... Macri dijo hace muy poquito que trabajabas para que avance la pobreza en la Argentina, que hiciste mucho daño, que es imposible dialogar con vos y que pones un discurso en un envase, digamos, muy lindo con ideas absolutamente nocivas, pero que trabajás justamente para el avance de la pobreza. Mira... Pero me llama la atención que lo saques de esta fibra, digamos, que toca, ¿no? No, digo, él no tiene la capacidad para elaborar esa estrategia, la elabora Durán Barba, ¿no? Macri la ejecuta. Digo, hay gente hábil que sabe qué fibras tocar. La manipulación psicológica de plantear a un sector de la sociedad que la está pasando mal, ¿no? La culpa de tus problemas no es de los Macri o de los Echeverri. La culpa de tus problemas es de los negros y de los Grabois. Y vos fijate, Macri, que fue presidente de la nación, yo nunca tuve un cargo político, nunca. Bueno, pero formas parte de un frente
pero no tengo responsabilidad de gobierno. Bueno, ahora vamos a hablar también de tu incursión en la política, digamos, algo que repudiabas en su momento pero también. Nunca tuve un cargo de gobierno, que si lo tuviera tampoco tendría nada de malo, pero nunca lo tuve. Macri fue jefe de gobierno, presidente. Fue un presidente que asumió diciendo pobreza cero. Y tiene el tupé de acusar a alguien que nació en el 83 y que llegó a la mayoría de edad en el 2001 con 40% de pobreza y nunca fue funcionario, de ser el que hace avanzar la pobreza. La verdad que a mí me parece sorprendente que alguien pueda creer que tuvo la máxima autoridad de un país e incumplió su promesa, en vez de hacerse cargo de su aporte a la pobreza, que fueron 10 puntos porcentuales, le eche la culpa a un dirigente social. Si yo hubiese sido presidente, bueno, está bien, puede ser. Yo no creo que el presidente, ni Macri, ni Cristina, ni Néstor, ni el que venga después, ni Alberto, ni el que venga después, son responsables de lo que pasa en la Argentina. Porque la Argentina viene hace mucho tiempo y tiene problemas estructurales. Pero claramente no es un dirigente social. Después otra cosa que dijo Macri, que es muy llamativa, él dijo que mis ideas eran nocivas. En un envase lindo, ¿no? Porque hablas lindo, tenés Claro. un discurso, ¿no?, elaborado, un lindo vocabulario, pero es jorobado que lo que esto. vas inoculando es peligroso. Claro, es jorobado eso. Es muy macartista, ¿no? Es como decir, bueno, hay gente que está mandando un mensaje subliminal. Es lo que decían de los comunistas en la época del macartismo norteamericano. Las ideas se debaten. Las ideas es hermoso tener ideas. Dicen que no se puede hablar con vos, que con vos fue imposible construir un diálogo, por lo menos en lo que fue su presidencia. Algo que no te pasó con Larreta. Con Larreta siempre tuviste buen diálogo. Tuve y tengo buen y diálogo. Seguís teniendo. Y además... ¿Te gusta Larreta como dirigente? No, Larreta está en las antípodas de mi pensamiento político, pero es un hombre de la democracia, con el que se puede dialogar. ¿Han llegado a un acuerdo con los cartoneros en la ciudad de Buenos Sí, Aires? que aparte se hizo también cuando él fue jefe de gobierno. Lo que pasa es que depende mucho de los interlocutores que pongan. Macri buscó ser una especie de nueva derecha, democrática y hasta progresista en algún momento, con el asesoramiento de Durán Barba, con Marcos Peña, etc. Como no le entraba bien ese saco, durante la segunda parte de su mandato se recostó en lo que llaman los halcones e intentó emular el bolsonarismo, ¿no? Con Patricia Bullrich, con Pichetto, etc. No hay margen en la Argentina para eso. En la Argentina no hay margen para un Bolsonaro. Eso tiene un 20, un 30% que pueden llegar a, si se quiere, reproducir de manera fanática consignas de la derecha neoliberal. Pero no puede triunfar con esa línea. Él llegó a la presidencia vendiendo algo que hoy no es. Que es el Macri cuando ganó las elecciones, era un Macri que decía pobreza cero. Evalúenme justamente por el número de pobreza. Era un Macri que decía, voy a dejar todo lo que está bien del gobierno anterior, asumiendo que había muchas cosas que estaban bien del gobierno anterior. Y con esa estrategia, que fue la genialidad de Durán Barba, logró Macri, que era un tipo que hace 10 años nadie hubiese creído que podía ser presidente, con esa estrategia logró ser presidente. Y terminó su mandato, cosa que lo ayudamos mucho, aunque él no lo acepte. ¿En qué sentido? Mucho. Conteniendo el enorme sufrimiento y odio que tenían los sectores populares. Vos decís que ayudaste a Mauricio Macri, digamos, no a Mauricio Macri, sino a la gestión conteniendo el odio de la gente que quería salir a la calle. Ayudamos a la Argentina canalizando la bronca en protesta y propuesta. Y así logramos, durante el gobierno de Macri, 3 leyes que se votaron por unanimidad. La ley de barrios populares no llevó la firma de Chávez, Castro y Cristina, Massot, Negri y Carrió. Sí. Y se votó por unanimidad. Yo dice que también desde ese gobierno ayudaron a los movimientos con plata. Que no está mal. No, digo, no estoy hablando de ningún ilícito, digamos, pero que le dieron a los movimientos mucho de los reclamos, o pudieron satisfacer los reclamos de los movimientos. Fue una ayuda mutua. No, mira, yo te digo cómo es esta dinámica, porque aparte esto es algo que no entienden tampoco nunca entendieron en la oposición política a Macri, digamos, ¿no? En un sector del kirchnerismo esto no lo podía entender. Una organización de trabajadores tiene una función reivindicativa. Tiene la obligación de representar de la mejor manera posible los intereses de la base social que representa. Por lo tanto, tiene que negociar, así como
los metalúrgicos negociarán con las grandes empresas metalúrgicas, los informáticos con Microsoft, los trabajadores de la economía popular y los movimientos sociales tienen que negociar con cualquier gobierno que esté enfrente políticas públicas para el sector. Ahora, por lo menos en lo que yo tengo conocimiento, lo que se financiaron fueron políticas públicas, con un financiamiento bastante bajo, dicho sea de paso, de economía popular, en el marco de la Ley de Economía Popular que se sancionó por unanimidad en el 2016. Financiamiento que continúa y que efectivamente, desde mi punto de vista, se acusa muchas veces a los movimientos sociales de arbitrariedad en la disposición de recursos, cuando la disposición de recursos es una facultad del Estado. Los movimientos sociales, a lo sumo, lo que hacen es organizar la demanda. Es decir, como un sindicato que organiza la demanda de un conjunto de trabajadores para pedir un aumento. Pero la ejecución de las políticas públicas siempre estuvo en manos del Estado, para decirlo de una manera que lo pueda comprender cualquier persona. Sí. Cuando un trabajador de la economía popular accede a un proyecto productivo comunitario, su salario lo cobra directamente en una tarjeta que no tiene intermediación ni mediación de las organizaciones sociales. El rol de las cooperativas en organizar determinadas actividades productivas, que es lo que yo me dediqué toda la vida, digamos, a promover la economía popular, y estoy muy orgulloso de haberlo hecho. Reciclado, pequeña producción hortícola, producción textil, cooperativas que es increíble que nos hayan criticado por esto, cooperativas que agrupan hombres y mujeres que terminan de atravesar un periodo en un penal, ¿no? ¿Sabes cuánta reincidencia tenemos? 0. No tenemos reincidencia. Nosotros organizamos una cooperativa, ya tenemos como 600 trabajadores y trabajadoras de liberados, le llamamos, no tenemos reincidencia. Se ahorraría mucha plata y mucho sufrimiento en la Argentina si nos dieran bolilla. Ahora quiero preguntarte esto porque no te me estabas casi escapando. No, que cuando se habla, también te dije de que vos tenés odio de clase, o que sos, renegás de una clase porque tampoco venís, a ver, no venís de un sector pobre, de una clase baja, te has criado en, creo que fuiste uno de los mejores colegios, ¿o no? Me equivoco, el gospel. Yo vengo de un sector de clase media alta. De media alta, countries. He tenido no sé si te molesta, perdón. La verdad que no sé si te molesta, sí. No quiero herir ninguna susceptibilidad. Y tampoco me parece mal, digamos, sí, haberse criado en un country. Sí. Pero lo que dicen es, bueno, lo que hace es renegar de esto y le genera un odio de la propia clase de la que viene. No, a ver, yo no tengo ningún odio ni al rico, ni al de clase media alta, ni al de clase media. Yo lo que marco es que vivimos en una sociedad donde hay privilegios que son inaceptables para el orden y la armonía social. En una sociedad y en todo el mundo, digamos, donde el 1% más rico acumula una cantidad de riqueza que ya son incompatibles con la democracia. Hay gente que tiene demasiado y demasiada gente que no tiene nada. Hay gente que vive en lugares con lagos artificiales y hay gente que no tiene agua potable a 1 metro de distancia. Esos niveles de desigualdad son bochornosos y son avergonzantes. Lo que yo planteo, y nosotros planteamos nuestros movimientos sociales, nuestras organizaciones, nuestra militancia, es que lo que hay que hacer es revertir un sistema tóxico, más allá de las personas que estén de un lado o del otro. Yo lo entiendo, pero sí, me interesa para conocerte más, digamos, ¿cómo te diste cuenta de esto? Viviendo justamente, hubo una muy buena nota que le diste a Falco en Infobae antes que asumiera Alberto, donde contabas un poco lo del colegio y hablabas como que entre los ricos hay un sistema que tiene más que ver con las relaciones que con el mérito académico, ¿no? Que en general no suelen salir, sí, que dijiste genios, artistas, etcétera, sino busca más cierto relacionamiento. El country es un lugar muy cerrado, muchos pueden hablar de burbuja. Digo, desde ese lugar donde vos te criaste, de repente estás hoy acá abriéndole la puerta, digamos, como decís vos, a los pobres y a los movimientos para salir a pelear por los derechos de las víctimas. ¿En qué momento te diste cuenta de que había otra cosa y que querías pelear por esa otra cosa, pudiendo quedarte en un lugar muy cómodo que era donde estabas? Esa opción de vida fue la opción de vida y es la opción de vida de un montón de hombres y mujeres de sectores medios altos. Pero la tuya, No, por eso, pero quiero decir, no es ningún acto demasiado estrambótico, digamos, ¿no? A mí me permite tener una comprensión, un conocimiento del sector social alto, que por ahí otro no lo tiene, y la opción de trabajar para el empoderamiento de otro sector y la organización de otro sector, que su
su avance hacia un mayor nivel de justicia social va a ser obra de su propia organización. Nosotros, los que no pertenecemos a esa clase por origen, somos facilitadores. Eso es lo que veo yo. Y mi definición fue cuando la realidad me mostró que había desigualdades con las que yo no estaba dispuesto a vivir, como cuando en el 2001 emergió el cartonero, ¿no? O sea, no estaba dispuesto a vivir tranquilamente viendo que pibes de mi edad estaban revolviendo la basura de mi casa para ver si se llevaban un pedazo de pollo comido. Pero no renegás, digamos, de tu origen, que de lo que algunos te indican, te acusan, o no sé. No reniego de mi familia, no reniego de mis amigos de la escuela. ¿Seguís siendo amigos? Pero sí, con los que piensan como yo, con los que piensan totalmente lo mismo, en contra de lo que pienso yo. ¿No te detestan pensando que le vas a sacar sus casas de los country, que le vas a ir a No, ese pensamiento, lo que pasa es que ese pensamiento es un pensamiento... Ay, me querés putear. No, Dale. es que es un... A ver, hay que tener el cerebro del tamaño de una nuez para pensar que yo quiero andar sacándole casas a la gente. No lo digo por vos, no, está pero bien, dale. es una cosa ridícula, digamos, ¿no? Pero digo, hay un sector que realmente está preocupado porque, digo, cuando ves las marchas, en las famosas marchas del Obelisco, donde salen a pedir por la libertad y por los derechos que se les están cercenando, uno es la libertad, bueno, por supuesto, la libertad, la propiedad privada vienen por mi casa, esto no va a terminar siendo Cuba, lo escuchás todo el tiempo. Insisto, a la gente a la que le tocan esa herida, y hay gente que piensa que la Tierra es plana también, ¿no? Bueno, la Tierra no es plana. ¿Vos podés dar un solo ejemplo de alguna vez que yo le haya robado la propiedad privada a alguien? ¿No? Nadie puede darlo porque nunca pasó. Entonces, ¿por qué lo haría si no lo hice? Bueno, porque el discurso justifica, otra vez volvemos, a través de la necesidad, la eventual ocupación de tierra. El discurso no justifica, el discurso explica y el discurso está diciendo, miren, a los que les gustan las ocupaciones, los que no les gustan las ocupaciones, los que les gusta la propiedad privada, los que no les gusta la propiedad privada, esto va a pasar. Y si no queremos que pase, sea para defender la propiedad privada, sea para defender la justicia social, o sea para defender las dos cosas al mismo tiempo, hay que ser un poquito más inteligentes y darse cuenta que en una Argentina, con el territorio que tiene, hacer lotes con servicio muy difícil no es. ¿Y qué pasa que el gobierno no lo está haciendo? ¿Te escuchan a vos en el gobierno? Sí. Ahora me parece que me están escuchando un poquito más. En estos últimos. ¿Quién es tu interlocutor? Muchos se preguntan también, ¿para quién, a ver, quién es el referente? No quiero decir para quién juega o para quién trabaja, porque todo suena mal y me vas a decir el tamaño de una anuela. No quiero otra vez. Pero a ver, ¿quién es tu referente político? No tengo referente político, referente en términos de conducción política. Sí. No tengo, no. ¿Cristina Fernández de Kirchner? No, Cristina es una persona, una figura histórica deslumbrante, por la que tengo una gran admiración por algunas cosas y un montón de críticas por otras, a la que yo apoyé, y estoy también orgulloso de eso, fuertemente en el momento que sentí que le estaban persiguiendo. Jurídicamente. Sí. Y en el momento que sentí que ella estaba siendo perseguida, además de acompañaste a tribunales, ¿no? Sí, Fuiste uno de los que la acompañó. ¿Con quién estabas? Estaba el abogado, estaba Valdés. Eduardo Valdés, cuando sube las escalinatas de tribunales y empiezan las causas durante la acompañé el 3 veces. Contra Cristina, estabas vos. Sí. Ahí. Y yo veía una cosa horrible. ¿Qué dijiste? Como si van por Cristina, viene el imperio por Cristina, dijiste una cosa así. No, yo no dije ninguna de esas pavadas. No, que viene el imperio por Cristina. Sí, dijiste. Bueno, no importa. No dije eso. Bueno. Dije, puedo haber dicho un montón de otras cosas, pero esa frase no me suena a frase que digo yo. A veces ustedes en los medios de comunicación inventan un personaje y se lo terminan creyendo. Pero estoy tratando de... Lo fabrican, lo dibujan, lo pintan y después te dicen, no, vos sos ese. Juan, te estoy haciendo un montón de preguntas que no te hicieron para tratar de conocerte más y que no sea el personaje que vengan y digan, vos ese sos personaje, por lo menos dame... Ese señor que anda usurpando tierras y robando propiedades y... Con odio de clase y... No, no existe, es una fantasía lanatiana, vamos a decir. Bueno, cobró la nata, dale. Relato. Sí. A ver, Cristina, lo que yo sentí ahí es que se combinaban cuestiones geopolíticas, cuestiones de política, pero también temas humanos, ¿no? Y esto de que todos son amigos del campeón. Y en un movimiento donde la lealtad es tan importante, ver que la lealtad siempre es cuando te va bien, ¿viste? Te aplauden cuando te va bien. A mí eso me hace ruido. A mí me gusta estar con la gente cuando le va mal. Cuando le va bien, ya me genera como
Pero vos hablas incomodidad. Vos hablas de un personaje. En un momento dijiste también en una nota, ahora Sí. se me hace cuestión porque vamos a buscar las pruebas, pero están. Sí. Dijiste una nota que te preguntaron, bueno, si caías bien o caías mal. Dijiste, bueno, primero 50-50, después dijiste 70, caigo mal. Digamos, ¿qué es lo que crees que caes mal? Mira, ¿Qué personaje que se construyó? A ver, desde luego, a cualquiera le cae mal un personaje que es... ¿Cuál es el chiste? ¿Qué es lo que hace que vos caigas El chiste tan mal? Porque 70... El chiste es, este pibito bueno, ya pibito no soy, ¿no? Pero este que tiene zapatillas Nike, y que nunca trabajó en su vida, y que es un vago, encima nos quiere robar nuestra casa, nuestra tierra y no sé qué cosa más. Bueno, esa es la forma de simplificar y reducir a una persona, a un dirigente o a un movimiento social a una versión caricaturesca para no enfrentarse al desafío intelectual de comprender cuál es la situación y cuál es la realidad. No solamente del personaje, sino de lo que trata de expresar el personaje, ¿no? Siempre cualquiera que asuma una posición contraria a el pensamiento hegemónico va a ser ridiculizado de una manera o de otra, digamos, ¿no? Entonces, y se va a buscar un agravante a sus posiciones por el hecho de que use zapatillas Nike, ¿no? Que fue como el sumum de la estupidez. Entonces, eso, digo, también es importante pensar cómo nos está embruteciendo como sociedad este pensamiento simplista. Porque uno puede tener posiciones muy firmes contra un dirigente político o contra un movimiento social, pero tienen que ser posiciones fundadas en argumentos racionales, no en ridiculizaciones y figuras creadas, como se dice, me sale la palabra en inglés, mira qué cheto. Tailor-made. Ok, soy bilingüe, dale. Soy traductor de inglés. Sí, porque el colegio era uno de los... No, pero además, bilingües. porque estudié como Sí, traductor de está bien. inglés, estudié y me recibí de licenciado en Ciencias Sociales, estudié como abogado porque me gusta estudiar, Sí. y no sé si eso está mal también, digamos. Está mal. No por eso. A veces la gente que se enoja tanto conmigo, a veces se enoja porque soy bruto, a veces se enoja porque estudio demasiado, es como una cosa muy extraña. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que no quieren discutir son las ideas. Cuando alguien te habla mucho de las formas, no, pero el problema son las formas, que tiene malas formas, que tiene malas formas, que tiene malas... Sospechá. El problema es que no quieren discutir las ideas. Ahora, vos entraste, no quiero dejar de preguntarte otra vez algo, dijiste ahora me están escuchando más. ¿Cuándo no te escucharon? ¿O por qué no te escucharon y quién es tu interlocutor? Vos fuiste parte, vos dijiste, primero con la política eras algo que repudiabas, sos parte del sistema político, sos parte de este frente de todos. Dijiste también, ¿no?, que lo que viste confirmaba tus prejuicios, que hay chantas, que hay garcas, ¿no?, que hay algunos que llegan, que en general llegan los más Arribistas. arribistas, eso. Yo creo que el sistema político está putrefacto. Pero, o sea, todo lo malo que pensás del sistema político, al que pertenece, Sí. que parece una contradicción, Sí. se confirma. Yo no elegí estas reglas de juego. Mi generación no las eligió. Esto se configuró después de la dictadura, con el Pacto de Olivos y para adelante. Acá hay un sistema político putrefacto. Sistema político al que repudio. Sistema, no a las personas. Hay personas dentro de este sistema político de buen corazón, de buena intención y que hacen lo mejor que pueden. Sistema político secuestrado por intereses económicos, que cuando ven que alguno de sus privilegios y sus intereses se puede ver perjudicado, desestabilizan a cualquier cosa que se le ponga enfrente. No importa si es Macri, Alberto, Cristina, no importa. ¿Qué hablas? El mercado, bueno, esto que dijo Macri, ¿no? En un momento que le marcó la cancha el mercado. Exactamente. Lo que dijo Macri fue tremendo. Es una clase de ciencias políticas extraordinaria. Gobernó el mercado. La diferencia entre un gobierno popular, es decir, un gobierno del pueblo, y un gobierno entreguista, neoliberal, es que en un gobierno gobierna quien fue electo para gobernar y toma las decisiones, y en el otro gobiernan las corporaciones, fundamentalmente lo que se llama el mercado. Entonces, yo creo que el sistema político está penetrado por esas corporaciones, con independencia de lo que piense el presidente, la vicepresidenta, etc. El sistema político incluye el poder judicial, que no sale de un repollo. Lo eligen los políticos, a los jueces los eligen los políticos. Pero elegiste jugar adentro de un sistema putrefacto, no pelearlo desde afuera. Son reglas de juego. Cuando un sistema putrefacto en el que si el presidente es Macri o si el presidente es Alberto, hay una diferencia sustancial. Sobre todo
por Macri y por lo que Macri representaba. Mi opción política fue enfrentar al gobierno de Macri. Porque con la lucha social llegábamos a un límite. Como vos bien decís, conseguíamos reivindicaciones. Conseguíamos obras para hacer 30 viviendas en San Martín de los Andes, 20 en Corrientes y poner cloacas en 5 barrios. Pero por cada cosa que conseguíamos había 3 o 4 compañeros más que se caían. 3 o 4 merendones más que teníamos que abrir porque los pibes estaban muertos de hambre. Entonces, bueno, acá había un problema que con ese gobierno íbamos a ir cada vez más para atrás. Entonces, algunos de nosotros, de los que venimos de los movimientos sociales, decidimos participar del proceso político. Cosa que yo, y quiero insistir con esto, promuevo que los jóvenes, las jóvenes y los más humildes, los trabajadores y los pobres, participen en política, porque son los que lo pueden purificar. Yo quiero que haya muchos pibes y pibas y muchos hombres y mujeres de abajo que se metan en política porque son los que lo pueden transformar. Ofelia. Muchas Ofelia y muchos Fede Fagioli. Y también muchos Itay, que son profesionales de clase media. Mirá, ahí tenemos el combo. Nosotros decimos la juventud, los indignados que vienen de sectores medios, pero que no aguantan la injusticia social, y los pobres. ¿Y quiénes no más en este sistema? ¿Cómo? ¿Quiénes no más en este sistema? ¿Corruptos? Nombres no querés dar, digamos. No, ya los di cuando los tenía que dar. Digamos, no, ahora no tengo por qué darlos. Los que dicen, digamos, no, es inviable un sistema político que pueda llegar a algún tipo de acuerdo mientras haya extremos como Cristina Kirchner y Mauricio Macri. Los dos afuera y que dejen jugar a los moderados. Eso es una gran estupidez, porque Mauricio Macri y Cristina Kirchner... No, es que es una estupidez, porque existen. ¿Quién va a decretar la muerte de que la van a matar a Cristina? ¿Lo van a matar a Macri? Nadie está diciendo, nadie está diciendo eso. Los dirigentes, nadie está diciendo eso. Los dirigentes existen porque existen, a ver, no por generación espontánea, porque hay una base social para ese discurso. Hay una base social para el discurso de Macri y hay una base social para el discurso de Cristina. ¿Por qué? Porque esos extremos políticos expresan también fracturas sociales, que eso es lo más importante y eso es lo que se discute menos. El problema de la polarización no es que unos son más de izquierda y otros son más de derecha y punto. El problema es que hay sectores muy minoritarios, privilegiados, que tienen la capacidad de irradiar ideológicamente en sectores medios, como por ejemplo, yo vuelvo con los Echeverre porque es un tema que me fascina y aparte es muy simbólico. El juez acaba de dictaminar que Dolores es coheredera, que tiene derecho a estar ahí, que no hubo usurpación y encima le acaba de poner una perimetral a Echeverre por violento. Por ahora, hasta tanto... Sí, está bien, pero es lo que hay hoy. Lleven la documentación, sí. No, eso fue antes. No, hoy el fallo es rechazó completamente. Sí. No es que hasta que lleven la documentación. Con la documentación dijo, miren que bien la documentación, Dolores es heredera. Va a seguir el juicio. ¿Por qué se la juega tanto un chacarero, que no es Echeverre? Echeverre no es un chacarero, tiene 8.000 hectáreas en una zona. ¿Por qué se la juega tanto por Echeverre un chacarero? Cada vez menos igual. Hubo una vigilia, recordemos, pidiendo que te fueras. Exactamente. ¿Por qué se la juega tanto a alguien por eso? Porque le hacen sentir odio de verdad. Se lo hacen sentir en la piel. Pero no subestimás a la gente diciendo que alguien le puede hacer sentir odio. Y si alguien... Pero ya lo dijiste como tocando la fibra, Macri o Durán Barba, quien sea, tocando una fibra. Ahora haciéndole sentir odio. La gente que compra los discursos y odia... La gente compra, ¿sí? La gente de todos lados compra. Vos cuando vas al supermercado, comprás por el envase. Como dice Macri, el envase lindo. Comprás por el envase. Es decir, el marketing existe. ¿Por qué? Porque el consumidor, político o no político, y es engañable. A ver, pero la gente es tonta que se deja engañar. No sé si es tonto o no, pero hay gente que sabe manipular, que estudia para manipular y que logra manipular. Y yo tengo la obligación, como un hombre que está en contra de este sistema, de decir, señora, la están manipulando. Señor, lo están manipulando. Le están vendiendo un buzón. Acá no hay una banda de forajidos que quieren robarle la casa. Acá hay un grupo de hombres y mujeres que quieren un país con más justicia social y creen que con privilegiados corruptos como los Echeverre eso no se va a alcanzar. ¿Podemos debatir las ideas? Sí. ¿Podemos debatir los jurídicos? Sí. Pero no inventen un monstruo que no existe, porque ese monstruo no existe. Pero vos por lo menos quiero que me celebres que hicimos una nota casi de 1 hora y no te pregunté por Francisco.
Celebrado, señora. Muchísimas gracias de verdad, por la nota, porque nos costó, porque tuvimos algunos encontronazos y porque finalmente, insisto, cumpliste con tu palabra y te lo agradezco mucho. Nos volvemos a encontrar, no sabemos dónde, sí acá en América 24 a las 23 el domingo que viene.